lunes, pero hemos tenido al final una baja de Miguel Ángel Tavares Cabezón, magistrado de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que no, por motivos médicos no ha podido. Él había hecho una aportación de la doctrina social católica al desarrollo de la cultura federal. Nos ha comunicado que pasará a la ponencia y que la tendremos a disposición de federalistas en la web, que además ya estaba prácticamente ultimada y solo tenía pendiente la corrección y las últimas citas. Por tanto, empezamos con otras de las tres que estaban previstas, con Anna Stein, colaboración humana y tecnológica, un reto para el federalismo. Ella es catedrática emérita de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Después tenemos el sentido y racionalidad, me parece un título maravilloso. 2 puntos fuertes del federalismo, por José Vives Rego, biólogo y filósofo, profesor honorario de la Universidad de Barcelona, hacia mi derecha. Y En torno al humanismo democrático y el europeísmo federalista, de Denis de Rougemont, un antídoto filosófico frente a la vorágine populista y liberal y autoritaria actual, por Joan Alfred Martínez Seguí, profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, aquí a la última parte de la mesa. Vamos a comenzar con Anna Stein, con esta comunicación, colaboración humana y tecnológica, un reto para el federalismo, cuando quieras, Anna. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a todas las personas que han venido, todos los federalistas, también a la organización del Congreso, que yo sé que hay gente que, en fin, que ha trabajado mucho, presidenta además, a todo el mundo. Bueno, a pesar de esta colaboración humana y tecnológica, yo siempre me llevo el impreso, porque me he encontrado demasiadas veces estando muy lejos de aquí y que la tecnología no funciona, y entonces pues he dado muchas conferencias a palos de código. Entonces, bueno, yo me curo en salud. Bueno, pues me parece que cuento 20 minutos, una cosa así, de acuerdo. Pues la cuestión es precisamente colaboración humana y tecnológica, un reto para el federalismo. Primero voy a introducir algunos elementos que me parecen interesantes para el discurso sobre la colaboración humana tecnológica. En primer lugar, federal implica colaborar. Creo que precisamente el tema de hoy es colaboración, ha hablado Victoria. No he podido asistir a toda la conferencia, pero llegaba tarde, pero me parece que estaría encantado con lo de la colaboración. Bueno, pues federal implica colaborar. Ahora, en un mundo tecnologizado como el actual, la colaboración no puede ser solo entre humanos, sino también entre estos y la tecnología. Yo creo que esto, está claro. Punto primero. Punto segundo. El Homo sapiens está diseñado, creo yo, esto no puedo desarrollarlo a lo largo de 20 minutos, cognitivamente para ese tipo de relaciones colaborativas, sin las cuales no es posible la supervivencia. Es decir, por ejemplo, si el federalismo implicara que nosotros voláramos, pues no estamos, construidos de esa forma para poder volar, por lo tanto, pero sí estamos programados cognitivamente o diseñados cognitivamente para las relaciones colaborativas. Bueno, en la academia tenemos esta especie de dicho que dice publicar o perecer, publish o perish. Ahora, y yo creo que no cabe duda que con la complejidad del mundo actual, yo tengo algo que me parece que es muy radical: colaborar o morir. Me quedo con colaborar para sobrevivir. Entonces, ya me parece bien. Sobrevivir implica colaborar, si no, no es posible sobrevivir como especie humana. La razón es multifacética, pero yo creo que no nos queda otra salida, hay que colaborar. Hay una cuestión importante que es uno de los fenómenos de nuestra época, que es lo que yo llamo atomización del saber. Es decir, la superespecialización en la investigación científica, que es lo que yo, a lo que me he dedicado y sé alguna cosa, que solamente puede ser contrarrestada por la colaboración a todos los niveles. De hecho, siguiendo quizás con nuestro peso filosófico, Aristóteles, de hecho, tenía todo el saber en sus manos, desde la zoología, un tratado de zoología, hasta la física,
en sentido vertical y en sentido horizontal y en sentido vertical desde la ciencia, la ética y la metafísica. En esos momentos es imposible, no puede haber otro Aristóteles. Por lo tanto, digamos, la única forma, esta especialización y esta atomización del saber requiere la colaboración. Como digo, entre humanos y también con la tecnología en sentido amplio. Es decir, no me refiero solamente a esto, a la tecnología, es decir, todo lo que va a partir de aquí. Además, hay que incorporarla, yo creo, no solo a nivel individual, sino también social, por tanto, lo que Victoria nos ha contado antes de la cultura federal. Esto me parece importantísimo. Entonces, a partir de aquí, la colaboración tiene que abarcar, yo diría, que todos los niveles de la sociedad, servicios, asociaciones e instituciones. Bueno, a partir de aquí, la cuestión está, ¿hay fundamento racional para la colaboración? Porque si no hay fundamento racional, es decir, si todo es magia, etcétera, esto no nos interesa. Además, como seres humanos, lo que queremos es tener un fundamento racional de la colaboración. Entonces, podemos contar con este fundamento racional, tanto entre individuos como de estos individuos entre ellos y también con los artefactos tecnológicos. Bueno, en estos momentos yo creo que tenemos tres elementos que yo considero suficientemente robustos para una perspectiva más o menos optimista de la posibilidad de colaboración. Entonces, aquí son tres cosas que, bueno, vienen de la filosofía, de lo que yo estoy trabajando, pero yo creo que las puedo explicar con palabras, por eso he querido lo del PowerPoint. 4 cosas. Una, la mente extendida, clave para la colaboración humano-tecnología. 2, la cognición socialmente distribuida, para introducir todo el factor social dentro de esta colaboración. 3, el diseño de artefactos tecnológicos. Es decir, si es clave la colaboración humano-tecnología, el diseño de esos artefactos es importantísimo y necesario, quizás no suficiente, para que se pueda establecer esta colaboración. Y el último, quizás es el más complicado, pero me parece importante porque puede servir no solamente para la colaboración humano-tecnológica, sino para otros temas muy, digamos, muy complejos, que también la distinción la idea del pensamiento a nivel del grupo, es decir, el grupo tiene una mente, tiene pensamiento, etcétera, etcétera. Pues yo creo que esto también nos puede servir. Empezamos por la mente extendida. Quizás, no sé, muchos ya sabéis de lo que trato, pero yo voy a decir a lo que me refiero. 2 filósofos cognitivos, Andy Clark y Chalmers, introdujeron la idea de la mente extendida. Es decir, ¿por qué la mente extendida? Porque consideran de que los implantes, los marcapasos, las córneas, el móvil, el ordenador, convierten al ser humano en una especie de cyborg, es decir, una simbiosis de carne y tecnología. Esta es la idea de la mente extendida. Esto supone un giro de 180 grados en lo que entendemos por cognición, es decir, por pensar. Yo diría que, a ver, esto podríamos estar hablando toda una conferencia de 1 hora sobre mente extendida, pero me voy a quedar aquí. Lo que es importante es que la idea de mente extendida es clave, nos da fundamento racional para esta colaboración de humanos y tecnología. La idea es la siguiente: a pesar de que podemos encontrar diferentes aproximaciones en cómo abordar la unidad de cognición, es decir, así como la unidad de la física, el átomo y las partículas elementales, la unidad de cognición es el elemento común. Entonces, digamos, este giro de 180 grados quiere decir que la unidad de cognición consiste en extender la mente más allá de la cavidad craneal. Es decir, nuestra mente no es lo que hay dentro del cerebro, sino nuestra mente es lo que hay, la interacción con otros individuos, la interacción con la tecnología, etcétera, etcétera. O sea, que la mente es algo más de lo que está en la cavidad craneal. Esto implica, como digo, uno de los elementos que tenemos elementos, fundamentación racional de esta posible colaboración. Segundo,
la cognición socialmente distribuida. Es decir, los autores que yo presento no tenéis necesidad, es decir, no tenéis por qué conocerlos, pero dice que son 4 elementos que me dan a mí, o al menos yo me lo creo, fundamentación racional para esta colaboración humanos y tecnología. Este autor, Edwin Hutchins, en 1995 escribió este libro, Cognition in the Wild, cognición en su medio natural, no salvaje. Y este estudio sobre la cognición humana la realizó a partir de haber estado un año en la sala de máquinas de un barco, concretamente de la Navy americana, del Ministerio Militar de Estados Unidos. ¿Y qué significa? Que el resultado de la acción de pensar depende de la interacción entre varias personas, entre sí y entre ellas y los artefactos tecnológicos. Él lo estudió, esta unidad de pensamiento, en la sala de máquinas de un barco y también en la cabina de un avión. Entonces, él siempre dice, bueno, este es un artículo de Hutchins y un colega suyo, Clausen, dice, la cuestión de interés para un pasajero que va en avión no es si un piloto particular lo está haciendo bien, sino si el sistema compuesto por los pilotos, la interacción entre ellos y la interacción con la tecnología, empezando por el panel de, por ejemplo, que mide la temperatura, esto lo está haciendo bien. Es decir, bueno, yo podría poner ejemplos, aquel caso de que se estrelló porque un piloto enloqueció, se cerró la cabina y pues eso. Pero también a mí siempre, o sea, un ejemplo que me parece clave, no lo dice Hutchins, es que el poder que tienen los controladores. Es decir, ¿os acordáis de aquella huelga que pusieron en jaque al gobierno? ¿Por qué? Porque a pesar de esta interacción, la cognición socialmente distribuida depende de los pilotos, la interacción entre ellos. Imagínate tú que se llevan mal o uno sale con la mujer del otro. Bueno, es decir que, por ejemplo, pero también el panel que ven, digamos, allí. Y por otro lado, entonces, los controladores y la relación con los controladores. Por eso, cuando hay un problema de huelga de los controladores, el sistema que tiene que hacer que cada uno llegue en su sitio cuando coge un vuelo, que según Hutchins, prácticamente cada vuelo, yo que sé, a lo mejor transatlántico, hay 30 problemas, entonces estos se resuelven de esta forma. ¿Cómo voy? Mal, ¿no? No, vale. Vale. Bueno. Sí, vamos. Bueno, entonces, la otra cosa es, la tercera, hemos dicho, la mente extendida, somos cyborgs, carne y tecnología. Segundo, la cognición socialmente distribuida, esto implica la colaboración social. Luego, si realmente digamos, en un mundo tecnologizado, con toda la tecnología que tenemos, necesitamos utilizarla para poder sobrevivir, es muy importante el diseño de los artefactos tecnológicos. Claro, si es difícil el diseño, pero no solamente en el avión, por ejemplo, esos científicos cognitivos han trabajado mucho, por ejemplo, también en las empresas de coches. Es decir, el panel del coche, que no tiene que ser difícil de que yo me di cuenta si sube la velocidad, si baja, dónde están todos los elementos y tal. Pero esto mucho más, es decir, que por ejemplo, yo qué sé, cómo diseño yo qué sé, una serie de enchufes, por ejemplo, cómo diseño una casa, todo eso. Es decir, cómo diseño un ordenador, todo eso es importantísimo. Si realmente es necesario, o sea, si forma parte, si el ordenador, el móvil, etcétera, etcétera, forma parte de mi mente, y lo que puede hacer mi mente, de lo que puedo pensar, es distinto sin la tecnología que con la tecnología, pues entonces el diseño es importantísimo. Aquí entra Donald Norman, otro científico cognitivo, que aplica la ciencia cognitiva al diseño de máquinas. Hay un artículo suyo muy largo, en 1987, sobre ingeniería cognitiva, es decir, cómo aplicar
el diseño y las ciencias cognitivas a la ingeniería. Y luego, después ha escrito varios libros, pero yo cito solamente eso, porque finalmente se dio cuenta la importancia de las emociones a la hora de hacer el diseño. Entonces, este libro que me encanta, de 2004, pues ya tiene, luego ha escrito cosas sobre complejidad que también recomiendo mucho, Emotional Design, porque amamos y odiamos determinado tipo de cosas de la vida cotidiana. Bueno, pues esto, digamos, entonces él nos ofrece un modelo que yo creo que es importante de la relación entre diseñador, usuario y el, digamos, sistema físico. En este caso sería el sistema físico es el ordenador, el diseñador es el que ha, digamos, diseñado, digámoslo diseñado, que yo creo que es más fácil, este tipo de ordenador, y luego el usuario, que en este caso soy yo. En todo caso, diríamos que para él, el diseñador, a la hora de pensar en un sistema físico, tiene que hacerse una idea de la idea que se hará el usuario. Es decir, porque si no, si el diseñador solamente piensa en gente como él, esto no va a ir a ningún sitio. De hecho, es decir, se ha evolucionado mucho en el diseño de los ordenadores, de los móviles, como, digamos, lo que quieren es que todo el mundo lo pueda utilizar y que todo el mundo pueda utilizar el móvil, pues bueno, si ya se hace diseños demasiado, digamos, complejos que el usuario. Por tanto, eso es muy importante. Bueno, yo, por ejemplo, este ejemplo no es de Norman, pero yo o sea, ¿cómo diseñas cuando vas a un lavabo y te jabonas las manos y luego las tienes que abrir el grifo? A mí me ha pasado, digamos, quizás es que soy muy gafe con lo de la tecnología, por eso me llevo esto por si acaso, pero poner jabón, ir allí y ahora parece que, y no saber por dónde sale el agua, o sea, cómo sale, cómo tengo que hacer para salir el agua. Con lo cual a mí me ha dejado muy tranquila, porque si algo yo no puedo hacer, la culpa es del diseñador, y muchas veces es verdad, y si no, yo me lo aplico. ¿Cómo puede ser una serie de enchufes todos seguidos, o por ejemplo los pomos de las puertas? Es decir, si realmente es demasiado difícil, tengo que pensar demasiado, mal, la culpa es del diseñador. Ya no digo en el coche, porque al fin y al cabo lo de las manos puede ser que salgas con el jabón en las manos, pero por ejemplo el diseño de los paneles de los coches es importantísimo. Tú no puedes, o sea, no puede pensar el diseñador que tú pienses cómo tienes que utilizar o cómo tienes que dar los botones allí. Por lo tanto, hay que pedir a los diseñadores que tengan en cuenta la idea que el usuario se hace de este sistema físico. Bueno, finalmente, esto es un poco complicado. No sé cómo lo veis vosotros. El grupo piensa, tiene mente, el grupo. Bueno, planteároslo, si el grupo tiene mente. Bueno, aquí hay dos hipótesis que, y además los dos se llaman Wilson, uno David, es Wilson y el otro Robert. David Wilson tiene la hipótesis de la mente grupal, es decir, el grupo tiene una mente. Dice, considera los grupos de organismos individuales poseen mentes en el mismo sentido que los organismos, los grupos de organismos formados por organismos individuales poseen mentes como lo tienen los individuos. Dice, por ejemplo, las colonias de abejas. Esto tiene muchas dificultades, al menos, digamos, conceptuales, de entender el grupo como que el grupo tiene una mente, ¿vale? Entonces, a mí no me convence, pero luego leí a Wilson, al Robert, y yo creo que me gusta mucho. Además, es una idea que no solamente puede servir para lo del grupo, es decir, cómo piensa el grupo, qué ventajas tiene el grupo a la hora de pensar si hace esta interacción, que él llama tesis de la manifestación social. La idea es que los individuos individuales tienen propiedades psicológicas que solamente se manifiestan o habitualmente se manifiestan cuando forman parte del grupo. Bueno, esto, por ejemplo, la gente que se comporta como se comporta solamente cuando va a ver el fútbol, pues en fin,
y que fuera de ir a ver un partido nunca verías, no sé, a aquella persona decir y hacer las, bueno, digo tonterías, las cosas que voy a hacer allí. O sea que, pero bueno, esto puede ser en sentido negativo, pero también en sentido positivo. Entonces, bueno, pues aquí me gusta mucho la tesis de la manifestación social, que se puede aplicar en otros temas que lo estoy pensando, es decir, cómo escribirlo, pues por ejemplo, con la del sexo y género, que todo el mundo, los que me conocen, pues saben que la tengo fija con la del sexo y el género. Entonces, digamos que no se puede, es decir, el sexo no es igual que el género, los sexos son dos, masculino y femenino, pero lo que hay que reivindicar es la diversidad de la manifestación sociocultural del sexo. Para mí, bueno, esto me aparto y no digo nada, pero es que es una tesis buena aportación. Buena aportación. By the way, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. Sí. Conclusiones. A pesar de las dificultades y los costes que pueden reportar la colaboración y cooperación humana tecnológica, cyborgs, los humanos tenemos, yo creo, menos las capacidades suficientes para afrontar el reto de la convivencia colaborativa. Requisito indispensable para el avance de la cultura federal, nos acaba de explicar Victoria, y lo que puede suponer de equidad y justicia social en un marco de lealtad institucional. Y aquí retomo la idea que tú decías de la igualdad, es decir, la igualdad es que es imposible, no somos iguales, individualmente, socialmente, a nivel institucional, nuestros deseos, pero es decir que lo que sí hay que reivindicar que la desigualdad no implique falta de equidad. Y yo creo que esto es la clave, no solamente a nivel, digamos, de la colaboración individual y social, etcétera, sino, por ejemplo, pues yo qué sé, ya poniéndonos a nivel, digamos, territorial, la cuestión no tenemos por qué reivindicar la igualdad de los territorios, pero sí la equidad de los territorios. Y esto me parece clave, y bueno, muchas gracias. Pues, gracias, Ana, porque ha vuelto a salir un concepto que creo que es importante y que va planeando, que es equidad, para diferenciarlo de otros que se utilizan. Pasamos a José Vives Rego con un título que él mismo que nos diga por qué le ha puesto este título, porque es muy atractivo a priori. Era para ser atractivo, precisamente. Gracias, Manel. Me siento halagado y estoy agradecido por el hecho de que me hayan aceptado hablar sobre lo que voy a hablar y ante todos vosotros. Claro, Ana, lo que ha dicho Ana me obliga moralmente a hacer una confesión. Yo soy un cyborg, tengo una cadera artificial, 6 implantes, 5 drogas que constantemente están funcionando y no quiero entrar en detalles íntimos de cómo son mis relaciones con los ordenadores. Por lo tanto, claro, vosotros mismos, lo que voy a decir, ¿quién lo dice? La persona, el cyborg, las interfaces, vosotros mismos. Bueno, yo lo que quería hacer de manera muy distendida, porque ayer y hoy se han dicho cosas serias, realmente, trascendentes, sobre todo en los ámbitos jurídicos, políticos, económicos. Yo no soy competente para hablar de esos temas. Yo lo que sí quisiera hacer es una serie de comentarios y reflexiones personales, como cyborg y como persona, de rango básicamente filosófico y tecnocientífico, pero veréis que son muy elementales, ¿no? Y la primera pregunta que yo creo que no se ha hecho y deberíamos hacer es ¿a qué se debe
el éxito del modelo federal. La mayor parte de población del planeta coexiste en regímenes federales. El PIB de los países federales es muchísimo más elevado que el de los no federales. Y cuando uno rasca pintura, se da cuenta que hay mucha gente que quisiera ser federal. Y sobre todo, vemos que quieren ser federales por el miedo que tienen a ser federales. ¿Cuál es la causa de este éxito? Bueno, yo lo planteo de manera muy simple. Es, en primer lugar, porque lo que es muy atractivo, es el autogobierno, la libertad. Yo decido. No quiero que decidan por mí. Esto de entrada no lo podemos negar. Esto nos pone a todos. Ya no digo a ciertos políticos. Pero después hay otro elemento. Ese, claro, cuando han pasado unos minutos y ya somos conscientes de que somos libres, ¿y yo qué hago? Porque ejercer la libertad sin poder, no way. No hay ni una sola posibilidad. Entonces, automáticamente me doy cuenta que me he de unir a alguien, compartir gobierno, para tener poder y poder ser autónomo, libre, independiente. Las palabras, Victoria, tú las dominas, son rocambolescas, ¿no? Es decir, que es esta combinación, querer ser libre, pero ante la necesidad del poder, me he de asociar en un sistema de gobierno compartido. Esto los americanos lo han ilustrado perfectamente. Su consigna fundacional, el famoso acuerdo de las 13 colonias en 1780, fue simple: et pluribus unum. Somos muchos, pero como no nos juntemos, nada de nada. Y eso que fue válido para 13 colonias, insisto, 13 colonias, sigue siendo válido para todos los miembros de la Unión Americana. Y esa es para mí es una explicación satisfactoria. En España el término federal está muy controvertido. O sea, tenemos gente que dice que hemos de ser federales, bueno, los que estamos aquí, ¿no? Yo me considero federal, los que me conocen lo saben. Hay gente que dice, oye, no deberíamos ser federales porque esto mete miedo aquí, este desorden, este descontrol, que cada uno sepa lo que quiere y que encima lo trate de imponer. Oye, no. Y hay otros que dicen, no hace falta, si ya somos federales. Bien, a todo esto se complica que resulta que España forma parte de la Unión Europea. Entonces, en la Unión Europea, ya sabéis, hay quienes consideran que Europa, pues ya es federal, o no debería serlo, o podría serlo. Pero fijaros, todos los que están en contra del modelo federal en España están en contra del modelo federal europeo por argumentos que se contradicen. En España no puede ser porque la descentralización nos llevará al caos, y en Europa no puede ser federal porque hay demasiado centralismo. Algo falla, al menos en la lógica y en la racionalidad, en el sentido y en la racionalidad de los planteamientos políticos. Bueno, no hay duda de que para un gobierno federal, yo lo considero así, es necesario un gobierno fuerte. Y eso no es nada nuevo. Cuando los americanos en 1780 discutían el modelo federal, los antifederalistas, que eran muchos,
no querían ni oír hablar del modelo federal, pero los federalistas pasaron la propuesta basándose en que lo que era necesario era un gobierno fuerte que no tenían. Las famosas 13 colonias, cada una iba a su aire, que además con una presión de lo que en aquel momento era la corona británica, y por lo tanto estaban un poco despistados. Fue el argumento de que la federación que ellos proponían iba a generar un gobierno fuerte. Y yo creo que esa idea sigue permaneciendo. No tiene ningún sentido un gobierno federal si no hay un gobierno, llamémoslo como quiera, unitario, fuerte, que resuelva problemas. Porque la democracia no tiene sentido si no resuelve problemas. Y eso es otro punto fundamental, que quede claro que la propuesta federal no tiene sentido si no nos lleva, si no nos conduce a un gobierno fuerte. Bueno, y si encima está garantizado por la Constitución, como nos decía ayer el catedrático Montilla, pues perfecto, perfecto. Pero esa es la esencia. Entonces, se ha de reconocer que el miedo al descontrol del modelo federal proviene porque aparecen muchos conflictos entre miembros federados que unos actúan eludiendo el compromiso, o otros simplemente son desleales, lo hemos visto, y en muchas ocasiones hay mala coordinación. ¿Pero acaso los gobiernos centralizados no han tenido estos problemas? Francia actual, por un exceso de centralismo, están cayendo en estos tres problemas: elusión de responsabilidades políticas, mala coordinación y deslealtad. Por lo tanto, que nadie nos quiera vender que un sistema centralizado puede eludir los problemas que hasta ahora hemos tenido. No hay ningún argumento que apoye esta posición. Otra cosa muy diferente es que se hace difícil hoy día entender los nuevos retos del federalismo, que ya tiene siglos. Y concretamente yo quiero proponer, para quien tenga capacidad, que se estudie con mucho más detalle fenómenos nuevos que pueden afectar al federalismo. Y me voy a referir a dos solamente: la globalización y el problema de la sostenibilidad. Hay miles de estudios sobre cómo la globalización afecta a un país, a un sistema político. Pero no hay estudios de cómo la globalización afecta al modelo federal. En Estados Unidos, precisamente, lo siento, pero es que soy un poco pro-yanqui en algunas cosas, no en todas. En Estados Unidos, precisamente, uno de los problemas que están surgiendo es que la falta de recursos económicos federales pone en un brete los procesos de globalización. Cada vez que decide el Estado federal poner un arancel a China, hay alguien que se frota las manos y otro que lo machaca en vivo. Y eso es porque no está estudiado cómo la globalización en esta concepción tan flexible y moderna puede afectar. Y el tema de la sostenibilidad ecológica, me estoy refiriendo, es otro reto. Tenemos datos, no hay duda, bueno, muchos datos. La COVID, de hecho, fue un problema de sostenibilidad y ecológico, a mi juicio, de que el federalismo sí que puede resolver problemas de sostenibilidad a nivel local, pero no hay ninguna evidencia de que pueda hacerlo a nivel global. En este sentido, parece ser que la propuesta va más por una internacionalización o transnacionalización, lo cual implicaría que el federalismo tendría que reformularse en aquellas medidas de sostenibilidad que estuviesen en su ámbito, no solo del Estado federal, sino de los elementos federados.
Y en este sentido sí que creo que vale la pena que haya un esfuerzo, al menos académico, en aclarar estos puntos. ¿Qué quiere decir políticas con sentido? Que te ha gustado, te agradezco que te haya gustado el título. Políticas con sentido. Políticas con sentido, hay varias interpretaciones, pero yo personalmente creo que lo ideal es referirse a políticas públicas, es decir, que afecten a todos. Políticas públicas fundamentadas en principios éticos. Bueno, Victoria, gracias por la claridad. Es obvio que si no hay una ética detrás del planteamiento político y federalista no vamos a ningún lado, pero también en elementos racionales que busquen el interés general. Esto es lo que tiene sentido. Por ejemplo, volveré en breves minutos. Todos los ciudadanos de una federación tienen derecho a las mismas prestaciones sanitarias, de educación, de infraestructuras. No voy a ser yo quien me oponga a esto, no creo que sorprenda a mucha gente. Ahora bien, es racional que esas prestaciones se independicen de la capacidad de generar recursos. Pregunta espinosa, os lo adelanto. Por ejemplo, si una comunidad genera más riqueza, hablando en plata, y por lo tanto hay más recaudación de impuestos, los ciudadanos de esa comunidad tienen derecho a exigir que esos impuestos reviertan en el sentido político de bien común para tener más y mejor sanidad pública, más y mejor enseñanza, más y mejores infraestructuras. Y eso rompe ese otro principio que esto ha de ser igual para todos. Por suerte tenemos los planteamientos de, las partidas de compensación, de igualdad, de solidaridad, que van en esto. Pero fijaros, estas partidas son elementos a posteriori. Es decir, que el médico ya tiene que poner un tratamiento al enfermo. ¿No sería mejor no estar enfermo? Es decir, que el propio sistema fuese capaz de encontrar armonía entre esta situación de generar más recursos y el poder tener unas prestaciones públicas mucho más amplias. Planteo el problema, no estoy diciendo que yo tenga la solución, pero lo que me parece un error es no querer poner el tema encima de la mesa. Entonces, ¿se tiene sentido cuando hay racionalidad? Sí, pero no siempre el sentido nos lleva a la racionalidad. Y este es el otro elemento. ¿Cuántos minutos me quedan? Poquito. ¿2? 5 minutos. Muy bien. Y entonces aquí quisiera hacer mención de, en fin, espero que nadie se moleste en exceso, de un elemento fabuloso del federalismo, que es que abre la puerta a la experimentación política. Más claro no lo puedo decirse. Mi historia profesional es del campo de biología experimental. O sea, yo creo en la experimentación. O sea, hoy día hemos llegado a lo que hemos llegado porque ha habido unos señores que experimentaron y nos dijeron, oiga, no ponga usted la mano en el fuego que se va a quedar sin mano. O sea, ni más ni menos. Bien, el modelo federalista da la opción de que cada entidad federada haga sus experimentos políticos, no me molesta la palabra en absoluto, haga sus experimentos políticos, eso sí, siempre con lealtad, siempre con transparencia. Y si ese experimento político en Huercalovera, es que yo le tengo particular predilección a ese pueblo. By the way, sí señor. En Huercalovera tienen su manera de llevarlo del plástico agrícola. Y nadie se lo ha enseñado, y ahora hemos copiado mucha gente, en la Maresma, por ejemplo. ¿Qué sucede? Pues que si se permite la experimentación y esa experimentación genera éxito político y social,
no solamente los elementos federados van a decir, ojo al parche, yo más, y en este sentido bienvenido sea, sino que el gobierno superior federal dirá, hombre, quizás yo tengo que adaptarme a ese éxito evidente, experimentado. Y esto es una gran fortaleza del sistema federal que entiendo que los políticos profesionales les tenga más miedo que una tormenta. Pero esto es lo que hay, señores y señoras. Es decir, si no experimentamos, si no hay alguien que se da cuenta que cuando mete la mano en el fuego se quema, o que si se toma por la mañana un buen desayuno funciona mejor, pues ¿cómo vamos a adelantar, ¿no? Y ya para acabar de romper un poco más la baraja, he detectado en la bibliografía, están habiendo un número de tesis doctorales, de papers en revistas acreditadas brutales sobre federalismo, pero no os creáis que nacen de Europa solamente o de América. África, Asia, Oceanía, están interesadísimos en federalismo. Y hay expertos, espero que os sorprenda lo que os voy a decir, porque por eso lo digo, hay expertos que se han dado cuenta que la China actual e Indonesia son elementos potencialmente federales o con elementos federales. ¿Cómo puede ser? China, Estado autoritario, Partido Comunista férreo. Cuidado, China tiene varias monedas en diferentes distritos. ¿Alguien se imagina que ahora yo diga, no, sistema federal, pero Cataluña su moneda, Euskadi la suya? ¿Que no os lo imagináis? En China funciona. Es decir, que algo está descentralizado. En China, por ejemplo, el delegado del partido es el que con mano de hierro supervisa que las decisiones que el partido toma y que ha transferido al municipio y a las diferentes... Claro, municipios allí es otra película, ¿eh? Yo estuve en Guangzhou, 32 millones de habitantes. Bueno, vosotros mismos, ¿no? Claro, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Una vez transferida la responsabilidad y la partida económica, el que ejecuta es el local. Y si tiene duda, consulta al delegado del partido. Y el delegado del partido dice, sí, no, o lo consultaré. Pero en cualquier caso, al final, es aquel señor que está muy distante de Pekín, que tiene el problema de 32 ciudadanos en el municipio. Millones. Perdón, 32 millones. Bueno, nada más, podríamos... El caso de Indonesia es interesantísimo. Indonesia tiene 17.000 islas. Tiene 1,9 millones de kilómetros cuadrados. Casi 300 millones de habitantes. Idiomas reconocidos, pocos, pero dialectales un montón. El acuerdo político en el año, a ver si lo digo bien, sí, se estableció un sistema político republicano, una república muy centralizada, pero que se reconoció la necesidad de un programa de descentralización en el 2001. Y ahora las provincias y municipios compiten con el Estado por partidas económicas y por control de la gestión. No me lo imagino por estas lares. Es decir, que estos países tan distantes y tan diferentes posiblemente nos puedan enseñar muchas cosas. Y la actitud, creo yo, de un buen federalista es estar abierto precisamente a esta plasticidad del mundo federal, que para mí es la única solución. Y, por supuesto, el tema es arduo, pero no hay más objetivo que España federal en Europa federal. Muchas gracias. Muchas gracias.
Le paso la palabra a Joan Alfred Martínez. Recordemos el título: En torno al humanismo democrático y el europeísmo federalista, de Denis de Rougemont, un antídoto filosófico frente a la vorágine populista. Buenos días. Antes de nada, agradecer a los organizadores del primer Congreso Federal su amabilidad a lo largo de estas jornadas y, por supuesto, la posibilidad de poder exponer la comunicación que a continuación voy a presentar. Venga, bueno, pues presento un pequeño resumen de lo que es la comunicación. Desde la crisis económica y financiera de 2008, primero como exasperación de los miedos e incertidumbres ante el avance de la globalización neoliberal y después como fruto no deseado de las dinámicas de enfrentamiento geopolítico del naciente orden mundial de carácter multipolar, ha ido creciendo la amenaza real de los discursos populistas y de las propuestas ideológicas y liberales con pretensiones de concentración autoritaria del poder dentro de un redivivo Estado-nación. Su llegada al poder en distintos países, tanto a un lado y a otro del Atlántico, e incluso su representatividad en aumento en el seno del Parlamento Europeo y su posible influencia euroescéptica y desintegradora dentro de los círculos de decisión de la Unión Europea en un próximo futuro, ponen énfasis en una cada vez más acuciante crisis de la democracia occidental. Frente a ello, y desde el ámbito de la filosofía social y política, a guisa de antídoto democratizador y fundamentación del proyecto de integración federal de Europa, la presente comunicación subraya la oportunidad de recuperar la memoria sobre la figura y la obra del pensador suizo Denis de Rougemont, nacido en 1906 y muerto en 1985. Al acercarnos al trabajo intelectual del pensador helvético, nos encontramos, si se me permite la expresión, ante un auténtico humanista del siglo XX, en el sentido clásico de la palabra. Hay en él una constelación de ideas centrada en la dignidad y la libertad inalienables de toda persona humana, siempre desde la exigencia de enraizamiento en el contexto histórico y más profundamente en la experiencia vital que le ha tocado vivir a cada ser humano concreto. Semejante perspectiva le aproxima indefectiblemente al nervio intelectual de otros grandes moralistas coetáneos, como por ejemplo José Ortega y Gasset, George Orwell o Albert Camus. Aún así, a diferencia de ellos, mantiene una voluntad constante de diálogo filosófico entre su fe cristiana, de confesión reformada, y la cultura moderna de inspiración laica y plural. En este sentido, elabora una antropología filosófica propia, de carácter relacional o intersubjetivo, inserta dentro de la esfera de los diversos personalismos comunitarios, llegando incluso, durante sus últimos años posteriores al mayo de 1968, a cultivar las sendas de un pionero discurso posmoderno de carácter ecologista y cívicamente constructivo, alejado en todo caso del nihilismo estético y del relativismo cultural. Asimismo, la conmemoración en 2009 de la efeméride del 500 aniversario del nacimiento de Juan Calvino, junto a la emergencia durante las últimas décadas de una renovada y más profundizada investigación historiográfica en torno a la influencia directa ejercida por la Reforma protestante sobre el surgimiento del vector libertario y federalista de la modernidad política, ampliando e incluso corrigiendo las perspectivas ya clásicas de George Jelinek y Max Weber, incitan pues a acometer la actualización crítica de lo que podríamos denominar el humanismo social de inspiración calvinista, una tradición de ideas preliberales casi olvidada por falta de estudios que inspiró en Europa el tránsito del Renacimiento al Barroco, oponiendo el modelo de unas instituciones republicanas y federalistas al asentamiento triunfante de la soberanía del Estado moderno absolutista. Es por ello que en el contexto temporal del siglo XX, conforme explicita bien André Bielé, la filosofía personalista de cuño protestante, de autores como Rougemont, representa un fiel reflejo evolucionado de ese humanismo social genuino de Calvino,
todavía no distorsionado por el puritanismo posterior. Por supuesto, lo mismo se puede afirmar de la filosofía social y política guizmoniana, el llamado federalismo integral, heredera de autores calvinistas de primera hora, como Johannes Althusius, aunque también del Rousseau, halagador de las virtudes de la pequeña república ginebrina, de los Federalist Papers norteamericanos y en gran medida del segundo Proudhon, el que apostaba por el federalismo político y el mutualismo socioeconómico. Así pues, desde estos parámetros, esbozaremos a continuación, de forma breve, evidentemente, los perfiles de la obra guizmoniana, en verdad copiosa y multidisciplinar, pero que intentaremos resumir en base a 7 puntos. El primer punto nos lleva a establecer el uso metodológico de una razón práctica desde un método dialéctico que prima el acercamiento constructivo al conflicto que marca la antinomia, la oposición entre conceptos contrarios, siempre en la base de un diálogo permanente. Hallamos aquí un rechazo explícito de la tríada metodológica de Hegel, tesis, antítesis, síntesis, y se prima, evidentemente, la gestión constructiva de la idea de tensión entre contrarios, de la idea de tensión entre conceptos opuestos, la tensión como un elemento que puede ser gestionado no de forma caótica o destructiva, sino de forma que permita una metodología integradora, constructiva, federal, podríamos decir. Segundo punto, un enfoque relacional o intersubjetivo de la realidad humana que desde una actitud intelectual de pesimismo activo practica la resiliencia constante en pro de una sociedad plural de seres humanos libres y responsables dentro del marco filosófico de los personalismos comunitarios del siglo XX. Tercer punto. Como resultado de la transferencia de estos conceptos antropológicos y epistemológicos al orden de la filosofía moral y jurídica, hallamos la defensa universal de la dignidad de toda persona humana, libre y responsable ante su comunidad social, junto a la dinámica antinómica de la unidad en la diversidad, elementos que en su conjunto expresan la necesidad de una común medida humana, conforme lo denominaba Guizmón, una común medida humana o mínimo común denominador de ética pública, surgido del diálogo entre diferentes éticas de máximos presentes en la sociedad civil, tanto de religiones, de culturas, de formas o filosofías de vida, etc. Una común medida humana de ética pública que a su vez tiene también el objetivo de fundamentar en valores el derecho vigente, las instituciones jurídico-políticas. Cuarto punto. A nivel de filosofía sociopolítica, a modo de un contractualismo cooperativo y desde la separación entre la sociedad civil y el Estado, hallamos en Guizmón la formulación de un federalismo integral que muestra una concepción global de las relaciones públicas en la actividad humana, tanto en la dimensión público-social de la relación entre el individuo y la sociedad civil, como en la dimensión público-estatal, la relación entre el individuo y el Estado, lo cual también deriva en un interesante paradigma identitario basado en lo que él denomina la pluralidad de fidelidades, o una pertenencia plural a distintas comunidades que dan sentido a la vida humana en una cierta organización concéntrica de diferentes comunidades de sentido que van aglutinando la identidad siempre abierta, plural, del ser humano. Quinto punto, destacar la confección de una ecología política de inspiración personalista, ya a finales de los años 70 y principios de los años 80, antes de su muerte, una ecología política que colabora en aquel momento en el nacimiento de la ecoética contemporánea. Sexto punto, evidentemente en Guizmón hallamos la huella de un pensamiento utópico, pero a la vez realista, crítico y profundamente humanista.
Y en séptimo lugar, para finalizar este resumen de esta síntesis de la obra de Denis de Rougemont, destacar la interrelación entre dos conceptos a la hora de pensar Europa. La interrelación entre dos conceptos que intentan evitar la acepción o la influencia excesivamente economicista al estilo de Jean Monnet, por ejemplo, ya que Rougemont fija la idea de europeidad cultural, por un lado, junto a la idea de europeísmo político, por otro lado, como las dos ideas fuerza que se retroalimentan para dar una visión de lo que es Europa en términos adaptados a la contemporaneidad del siglo XX. En este sentido, subrayar simplemente el concepto de europeidad cultural, el de europeísmo político, evidentemente no hace falta comentarlo por archiconocido, pero sí que puntualizar el concepto de europeidad cultural, que no tiene nada de identitarista, como se suele denominar actualmente, concepciones radicadas de forma excesiva en lo cultural o histórico. No tiene nada de identitarista porque para él la europeidad cultural se resume en último término como la suma entre el hombre de la contradicción, el hombre relacional y la necesidad de unión en la diversidad. Por tanto, aquí el elemento dialogal, el elemento relacional, el elemento intersubjetivo es la idea fuerza que está detrás de esta visión de europeidad en términos culturales. En definitiva, para terminar, en opinión de politólogos como Isidre Molas o Dusan Sitjansky, la aportación intelectual de Rougemont puede fructificar en medio de los retos políticos y socioculturales que se plantean ahora, a inicios del siglo XXI, dada la contemporaneidad de muchas ideas y problemas ya abordados por él, a saber, la fundamentación de los derechos humanos en base a una universalidad concreta e inductiva, de abajo hacia arriba, la conformación de una tercera generación de derechos humanos ligados al valor de la solidaridad humana, la salvaguarda de la diferencia cultural y el diálogo entre culturas y religiones, en lo cual Denis de Rougemont fue pionero desde el centro cultural que impulsó en la ciudad de Ginebra durante la segunda posguerra. Y, evidentemente, otro tema fuerte en la filosofía de este autor es abordar la crisis del Estado-nación, tanto a nivel supraestatal como infraestatal, así como el reto ecológico al crecimiento económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues abrimos el turno tanto para la primera ponencia de Victoria Camps como a las 4 comunicaciones y un poco lo que ha sugerido cada uno. Sí, que suba, Victoria. Vale, hacemos primero una primera ronda y luego vamos agrupando. Bueno, en principio aquí, José. Micro, para aquí. Muchas gracias. Bueno, decir que me ha interesado muchísimo y además, como siempre, pues he aprendido. Hay una idea al hilo de la intervención de Victoria que me quedo. Me parece importante. Espera un poquito. ¿Ah, sí? Sepárate y habla un poco más ¿sí? fuerte. Exacto. La idea de la dimensión ética, que creo que nos estamos olvidando, se está desdeñando, esa dimensión ética en la evolución de los sistemas democráticos. La evolución de los sistemas democráticos solo como idea, pero que me parece muy importante. Y una cosa que sí quería aclarar, que ha salido y me parece fundamental. La idea de la igualdad entre las distintas comunidades autónomas, la idea de la equidad, la idea de la diferencia. Por supuesto, las comunidades autónomas no son iguales entre sí. Solo vamos a poner un ejemplo objetivísimo, y es que Canarias se encuentra a 3.000 kilómetros de la península y tiene unas características completamente distintas. En relación con Cataluña, por ser directo, siempre he
he pensado la necesidad de reconocer la diferencia política de Cataluña. Para mí esta es la idea esencial. En su momento escribí: hay que pensar un modelo que sea suficiente para Cataluña, aceptable para el resto. Esta era la ecuación en su momento. Pero creo sinceramente que siempre se ha explicado mal la singularidad de Cataluña, y lo del País Vasco es completamente distinto, porque el País Vasco, la singularidad está archirreconocida desde la Constitución. De Cataluña me refiero. No es la historia, no es... porque historia en España puede poner todo el mundo encima de la mesa, ni siquiera es la lengua, hay muchos territorios con una lengua. Es la voluntad de autogobierno. Es la voluntad de gobierno. En una democracia es lo que manda. Y sí que se puede afirmar, creo, que la voluntad de autogobierno es cualitativa y cuantitativamente superior en Cataluña en relación con otros territorios. Y eso sí que nos da un elemento objetivo para poder establecer algunas diferencias que nunca pueden ser privilegios. Esta es también la palabra que no ha salido y que creo que es necesario que salga. Hay que ver cómo esa singularidad que viene dada por una voluntad de autogobierno mayor, no porque se diga, sino porque lo demuestran los resultados electorales de forma permanente, se puede traducir políticamente. Yo creo que ni se ha explicado bien, ni mucho menos se ha ejecutado bien. La reforma del Estatuto para mí fue una oportunidad. Hay dos ideas perdidas. Primero, la idea de nacionalidad. Es cierto que era un buen enganche constitucional y eso se diluye. Y en segundo lugar, la reforma del Estatuto, que hubiese sido una buena oportunidad y que por distintas circunstancias también se pierde. Bueno, a mí me parece que lo sensato sería volver a trabajar sobre esa idea, partiendo de una circunstancia que también hay que decir: la posición política de Cataluña y del País Vasco en el conjunto de España ha sido siempre distinta a la del resto de los territorios, y además y ha traducido esa singularidad por la existencia de unos partidos políticos nacionalistas que han tenido un peso decisivo en la configuración de la voluntad política del Estado. Por lo tanto, no es que no haya habido un reconocimiento, pero ha sido un reconocimiento implícito, con escasa transparencia, y que encima parece que no se satisface la mayor. Entonces, es reivindicar esa idea de la diferencia, la exclusión del privilegio, y combinarlo con una visión general. Al final, ¿cuál es el problema? Que para mí, por lo menos, que una visión general de España que traduzca, que haya con una ideología que traduzca la diversidad, que traduzca la unidad, políticamente no la hemos tenido. No hemos llegado a tenerla cuando teníamos la base de lo que ha sido un proyecto y un resultado para mí excepcional, que es todo el proceso político desde la transición hasta ahora. Este país, lo comentábamos antes, soy un país que nadie podía pensar en el año 78. Sin embargo, ni siquiera con eso hemos sido capaces de construir esa ideología que fusionase unidad y diversidad. Sí, contestamos, ¿no? Quien quiera, sí. Victoria. Sí. Bueno, la primera un poco alusión siquiera a la ética que defendías. Comento porque, a ver, el tema este de la igualdad, claro, dejando aparte ya toda la historia de España, que no supo construir una nación fuerte como lo hizo Francia, y bueno, de la Mater Dolorosa de Álvarez Junco y todo eso, que yo creo que si nos metemos en esos berenjenales no conseguimos nada. La realidad actual, ¿no? Claro, tú dices, el País Vasco ha resuelto el problema del autogobierno y está satisfecho, digamos. ¿Por qué? Porque la solución ha sido injusta para España. Es evidente, ¿no? Entonces, claro, si eso se traslada a Cataluña, simplificando mucho, ¿no? A lo mejor el problema se resuelve en Cataluña también, dejando aparte a los independentistas que no quieren
más que independencia, ¿eh? Y entonces ahí no quieren más autogobierno, la misma palabra autogobierno la rechazan y por lo tanto no hay nada que hacer con ellos. Es decir, el diálogo es imposible mientras, pero por la vía de una financiación, una recaudación de tributos propia, una agencia tributaria propia, todo eso, igual por ahí, porque el dinero es un elemento, un argumento potente, pero claro, es que equitativamente, es que eso desde un punto de vista de equidad no es muy aceptable, ¿no? Y claro, como no se puede replantear todo, porque no podemos decir, bueno, lo borramos y volvemos a empezar, pues yo no veo la posibilidad de hablar de un reconocimiento de diferencias que no sea o muy leve, como por ejemplo las lenguas, y aún las lenguas suscitan también resistencia y resentimiento, pero bueno, ahí a veces es puramente, ya digo, ideológico, pero yo no veo la forma de que no sea un privilegio, ¿no? Y Victoria, una cosa... Claro, cosa... porque el autogobierno, el autogobierno en Cataluña pues ha tenido un recorrido mucho más potente, a pesar de todo, que en otras autonomías como, por ejemplo, las Baleares, ¿no? A mí, no sé, hace un tiempo hablando con gente de allí, decían, bueno, es que en Cataluña habéis creado una cantidad de estructuras de Estado, eso que se llama estructuras de Estado, que nosotros no nos queremos para nada. Claro que necesitáis más dinero, pero claro, es que queréis todo eso, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta diferencia, ¿no? Claro, si las demás autonomías eso no lo quieren, de acuerdo, ¿no? Pero yo os quería preguntar... Pero claro, eso es caro. Sí. Eso es caro. Y es privilegio, de alguna forma. Privilegio desde una concepción de lo que debe ser una nación, en realidad, porque es que la visión de que somos nacionales, aunque no utilicemos la palabra, no se acaba de descartar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar jugar con esto y razonarlo de la mejor manera posible. Yo no veo una forma fácil, ¿no?, de dejarlo abierto siempre. Es decir, yo no veo una forma de cerrarlo esto definitivamente. Pero sobre todo tratarlo con más transparencia, ¿no? Porque no se trata con transparencia, ¿no? Y claro, que haya temas sobre los cuales todavía no se puede hablar, de que no son justos, como el concierto vasco y Navarro, ¿no? Pues, bueno, ahí tenemos un problema gordo. Sí, no, yo os decía que sin el reconocimiento de lo simbólico, ahí así que habría... Pero lo simbólico, si solo es simbólico, nada, no satisface. Quien quiera, y si hay alguna otra pregunta, vamos a ver qué quiera. No, simplemente apoyando lo que simplemente contestando, yo creo que el problema que tenemos también, es decir, con los independentistas no nos vamos a poner de acuerdo, digamos, pero yo lo que reivindicaría, es decir, lo jurídico no es suficiente. Entonces, la cuestión está, ¿qué hacemos la izquierda? Es decir, que los valores republicanos, yo soy republicanista, pero república depende, pero los valores republicanos, los valores de justicia social, en esto yo creo que la izquierda podemos hacer bandera de esto, pero yo no veo que nadie haga críticas desde la izquierda de lo injusto de la equidad. Para mí la equidad es clave. Yo no pretendo que todo el mundo sea igual, pero la equidad yo creo que la podemos reivindicar. No hace falta ser muy de izquierdas ni muy revolucionario, simplemente yo creo que con ser socialdemócrata tú puedes reivindicar la equidad, y esto me parece que todo el mundo lo entiende. Entonces, es decir, que los independentistas no quieren, ¿vale? O sea, que están en contra de la justicia social, ¿vale? Pues hasta aquí hemos llegado, pero como mínimo que quede claro esto. Bueno, es la única vía, porque
no sé qué podemos hacer, pero yo creo que parece que en Cataluña todo el mundo es de izquierdas. Bueno, pues si todo el mundo es de izquierdas, ¿por qué no queda patente reivindicación y esta crítica de lo que supone la injusticia social? Bueno, nada más, perdona, ¿eh? Me parece que... Sí, Jesús. Gracias. No, como ha salido el tema, la verdad es que es un tema clave, un tema muy importante. Y estoy muy de acuerdo con lo último que decía Victoria de la transparencia. Hay que explicar qué es lo que pasa, porque muchas veces la gente no sabe qué es lo que pasa, cómo funcionan las instituciones. Yo, por ejemplo, defiendo la evolución del modelo de financiación autonómica hasta el momento, porque se han ido dando pasos muy importantes. Ponte el micro más. Sí, perdón. Digo que defiendo la evolución del modelo de financiación, que se ha ido dando a lo largo del tiempo, por cierto, siempre inspirada por gobiernos catalanes, sí. Por cierto, ¿no? Entonces, y firmada por gobiernos catalanes, sí, sí. Incluso la de 2009. Y en esa, que después al año prácticamente todo el mundo decía que aquello era Frankenstein, no sé qué. Entonces, en ese sistema que se aprueba en el año 2009, que es continuación de los anteriores, se acuerda una cuestión que tiene que ver directamente con la equidad, que es lo que se llama el Fondo de Nivelación de Servicios Públicos Fundamentales, que lo que pretende es, con buena parte de los ingresos que se reciben de todas las comunidades y la aportación del Estado, todas las comunidades puedan asignar las mismas cantidades de recursos a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Luego lo que pasa es que el sistema permite naturalmente que las comunidades tengan libertad para utilizar sus recursos de la manera que estimen oportuna. Y entonces los resultados finales del presupuesto, pues, los resultados finales del presupuesto pueden diferir mucho de ese acuerdo inicial, pero ese es un argumento básico. Entonces yo la reflexión que quería hacer, un cambio en el sentido de romper un sistema como esto es inviable si queremos mantener un estado de bienestar más o menos similar en todo el territorio. Es inviable. Y por tomar también, ¿por qué? Porque Cataluña representa una parte muy importante, naturalmente, como conocemos, del Producto Interior Bruto, por decirlo, por utilizar un indicador básico, ¿no? Es un 20%. Y los recursos que se obtienen en Cataluña pues son enormes. También lo son los de Madrid. Entonces, es que es completamente inviable. Y sin embargo, la contradicción que habéis apuntado y con la que estoy completamente de acuerdo es esto que han llamado algunos el elefante en el salón, ¿no? Que es el sistema de concierto y convenio, inexistente en el resto del mundo como un sistema, y que yo creo que es inviable trasladarlo a otra comunidad autónoma, como el país, como Cataluña, ¿no? De manera que a mí me parece que la solución es transparencia por un lado, conocer bien un poco qué es lo que ha pasado e intentar reflexionar pensando en equilibrios. Hay que buscar equilibrios en general, ¿no? Y en este aspecto concreto de la financiación también. Es decir, qué es lo que podemos hacer para contentar de alguna manera a aquellos que tienen que negociar, ¿no? Sin pasarnos, ¿no? Yo recuerdo que era Stefan Dion también el que decía, cuando hay planteamientos muy radicales nacionalistas, hay que intentar evitar la estrategia, él llamaba, no sé si se puede traducir bien, la estrategia del contentamiento. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces... No, pero yo solo quería, y ahora que os doy la palabra, una cosa de que aquí se ha apuntado, que lo ha dicho él. Desde el punto de vista del federalista, el concepto de esfuerzo fiscal, ¿hasta qué punto eso es comprar la mercancía a los demás, a los nacionalistas, o se puede defender? Porque esfuerzo fiscal, tú puedes decirnos que de Cataluña se paga más. Bueno, pues se paga más, cada uno tiene una situación personal y paga unos impuestos determinados. El esfuerzo fiscal de la Comunidad de Cataluña, ¿cuál es? ¿Será el esfuerzo de cada uno de nosotros cuando paga cada año el IRPF? Entonces, lo digo porque se utilizan conceptos siempre un poco sin pensar en el sentido real que tienen, ¿no? Aquí había dos preguntas y luego, bueno, tú vuelves luego en la repesca. Hola, buenos días. Mira, yo es que había un concepto que me ha chirriado un poco, es la voluntad histórica de autogobierno de Cataluña. Es decir, en virtud de la equidad, esto tendríamos que ir ya, que hubiese sido, como dijéramos, pasado de moda, porque se confronta al sentido de equidad, autogobierno, voluntad de autogobierno histórico. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Si nos hemos de poner a hablar de equidad, este concepto para mí, pues no lo veo, no sé cómo lo veis en la mesa.
tendríamos que ya pasar a otra pantalla. Esa pantalla, para mí, si hablamos de equidad, está totalmente pasada. Usamos el micro aquí y luego vamos agrupando. Aquí. Sí, gracias. No, solamente abundando en temas que ya habéis comentado. Por ejemplo, nosotros, como federalistas de Esquerras, UEF Cataluña, hemos hecho pues, actividades, que por cierto que se ha comentado aquí, foros comunes con sectores independentistas. Y nos encontramos, como tú has mencionado, pero nos hemos encontrado, pero vamos a seguirlo haciendo, que te piden directamente que ellos quieren un Estado, como si fuera un juguete, pero nunca te explican, y yo creo que hay que ponerles delante del espejo y de la evidencia para hacer qué. Por ejemplo, tú, Ana, has mencionado, y también Victoria, el tema de justicia social. Habéis mencionado el tema de justicia social porque esto lo expliquen. Bien, y esto ya, y para acabar, el tema de el financiamiento. O sea, la importancia de no la financiación singular, sino la financiación equitativa, que es la que tendría que ser más justa socialmente, entre comillas, y desde la izquierda lo vemos así, o lo deberíamos ver, y también de cara a negociación, porque financiación equitativa es financiación federal. Gracias. Más preguntas, las vamos agrupando. Bueno, aquí otra vez de nuevo y pasaremos a la mesa. Bueno, el tema de financiación, absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que vamos sin tener ni idea de financiación, pero absolutamente de acuerdo. Una idea que a mí sí que me parece muy importante ideológicamente. Es decir, a los independentistas, esto con Alberto López Basaguren lo he hablado muchas veces, nunca les vamos a convencer, es decir, nunca. ¿De qué se trata? De ir limando la base social del independentismo. Se trata de ir convenciendo cada vez a más gente de que esa no es la opción. Y ahí sí que te puedes dirigir. Es decir, al partido yo no lo voy a convencer, a sus dirigentes no, y a los muy convencidos no. Pero sí que tenemos que tener un discurso que sea suficientemente atractivo para el que no está allí. Y me parece que esa es la misión que tenemos, aquellos que creemos en lo que representa un proyecto federal. Yo no quiero convencer, sé que no puedo convencer a un independentista, pero sí que puedo erosionar su base electoral, que es al final de lo que se trata. Exactamente. Una más aquí y allí hay otra también. Hola, gracias. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, el gran tema tabú desde la Constitución es el tema electoral. Ese es el tema tabú que no se ha podido tocar hasta ahora porque evidentemente perjudica a un partido y eso pues es cosas mayores. Respecto a lo del independentismo, si se le puede convencer o no. Bueno, el nacionalismo en Cataluña siempre ha sido integrador. De hecho, Francesc Macià, que proclamó la República Catalana, lo hizo integrado en la Federación Ibérica. O sea, era federalista Macià, que es la referencia grande, digamos, del independentismo. Bueno, lo de Companys fue por el martirio que sufrió, ¿no? Pero bueno, el referente es Macià. Pues yo seguí muy de cerca la evolución de la competencia hacia el independentismo desde no sé si esto funciona bien o no. Sí, se oye, pero póntelo bien. Desde el fracaso del estatuto, ¿no? Que fue impugnado por el Partido Popular y todo aquello. Y lo seguí hasta el mismo momento en que ya, por imposición de la CUP y por una nefasta gestión de Artur Mas, que en lugar de procurar la repetición electoral, que es lo que habría que haber hecho, pues se eligió a Puigdemont y a partir de ahí pues el condicionamiento de la CUP para que se hiciera la proclamación de independencia en 18 meses. Bueno, pues se le puede convencer, porque la pregunta que yo le hice a Artur Mas un año antes de ese momento, y me dijo, pero es que en España no hay federalistas. No hay federalistas. No hay federalistas. Entonces yo hablaba del federalismo, ¿no? Y dice, pero es que no hay federalistas. O sea, ¿quién habla de federalismo? No estamos hablando de Cataluña, estamos hablando ¿aquí? Sí, habla. Ah, bueno. Hablamos del resto del país. Y claro, pues
También hablaba yo mucho con Duran y Lleida, ¿no?, sobre el tema este, de cuál sería, digamos, el tope de las especificidades para Cataluña que sean aceptables para el radicalismo, para el todavía no independentismo, ¿no? Y hablábamos de una serie de cuestiones y todas ellas tienen más referencia con la cuestión cultural y de respeto a la identidad de aquí que a otras cuestiones que ahora parece que son las más importantes. También lo era, pero no era lo más importante. Aquí siempre ha habido una cosa que a mí me ha sorprendido mucho y tiene su explicación histórica, ¿eh? ¿Por qué el nacionalismo vasco cae simpático? ¿Cuál es la razón? No, la razón no es solamente la dimensión, la razón es que, yo lo que he deducido, que el nacionalismo, nacionalismo, protonacionalismo, en aquel momento, de la burguesía vasca se ha implicado en... Vamos rápido con alguna sí, pregunta, sí, por favor. No era más que pregunta, era reflexión Sí. Y explicación un poco, ¿no? Vale. Que el hecho es que el catalán iba a vender su producto a toda España, entonces el que iba con cierta... los catalanes somos poco soberbios, está que decirlo, y entonces no se ve muy bien fuera. No hay pregunta, realmente. No, gracias. De acuerdo, gracias. Y así queda alguna otra y ya pasamos a la mesa, ¿eh? Ahí queda una sola. Yo quería solamente decir tres datos para que los comente la mesa. Uno, dice, durante la transición el gobierno español ofreció el concierto vasco a los catalanes. Primera cosa, y primer hecho, que los nacionalistas fueron los que dijeron que no. El segundo hecho, hace poco descubrí que en Normandía hay una placa que dicen que la escribió De Gaulle, en el cual dice, ¿cómo lo dice? Dice más o menos que ser patriota es amar a su patria, ser nacionalista es odiar a alguien. Y yo creo que la dimensión de lo que representa el odio al otro es una dimensión que no se puede olvidar en el desarrollo de estas cosas. Y la tercera cosa es una pregunta que siempre me he hecho, pero que me la hizo un amigo mío de las Españas, que siempre me decía lo mismo. Cuando Pujol cada año condicionaba la aprobación del presupuesto, él siempre me preguntaba lo mismo. Resulta que condiciona el presupuesto, pero resulta que no tenéis suficiente. ¿Cómo se puede entender esto si resulta que hace 10 años o 20 años, no sé cuántos, que resulta que cada año condicionáis el presupuesto y resulta que nunca tenéis presupuesto? Es decir, eso de que la reivindicación es eterna, o sea, es siempre más y más y más, y no hay ningún fondo, no hay ninguna consistencia para saber cuál es la reivindicación que permite, digamos, funcionar, ¿no? Estas tres ideas. Vale, pues lo dejamos, ya lo dejamos. Ya lo dejamos, ya está. Bueno, va, venga, va. Que solo es una. Y seré muy corta, pero solo hablando de cosas como esto del amor y el odio, o por ejemplo cuando Victoria decía que en Alemania se hablaba de una, ¿cómo era? Amistoso. Sí, no sé cómo lo has amistad dicho. Federal. Sí, amistad federal. Bueno, yo me he remontado a la definición que se hizo en el año 76 de lo que era la salud en Cataluña, en el Congrés de Metges y Biòlegs de Llengua Catalana, que era completamente catalanista, diferencial, todo lo que quieras, pero que en aquel momento lo que se definía era la idea de que la salud se definía como un estado de autonomía, solidaridad y joya. Y joya. Bueno, por supuesto estaban todos los médicos y biólogos de lengua catalana que se reunían en Perpiñá, además, para reivindicar todo lo que haga falta.
esto era lo que consideraban valores. No, la independencia es completamente absurdo como valor, porque es la negación de que somos interdependientes, como ha dicho el que ha hablado del Denis de Rougemont, y lo relacional, lo intersubjetivo. Por supuesto, diríamos, la independencia es un valor que no se puede reivindicar como tal valor, diría yo. Y en cambio, la fraternidad, que dices, el federalismo es la manifestación de la fraternidad. ¿Cómo es que hay tantas personas aquí que asocian independencia con un valor y federalismo con una amenaza? Me gustaría que pudierais hablar vosotros. Muy buena reflexión. Muy buena reflexión. Pues vamos a... Primero, José, que querías hablar, y Victoria y Ana. Sí. Estamos fuera de tiempo, pero bueno, muy breve. Yo me gustaría ser un poco provocador una vez más y hacer un comentario que, como no soy competente en economía, pues me podréis disculpar. Es un comentario que me hizo un buen amigo mío, que no es catalán, pero conoce muy bien Cataluña y vive fuera de Cataluña. Dice, oye, si tanto os duele que esa riqueza que habéis generado en parte se reparta, ¿estarías de acuerdo en que nos opusiéramos a que tú generases esa riqueza en el resto de España, que la generáis porque os compramos los productos? Bueno, no se trata de que entremos ahora en esta línea, pero lo dejas ahí. Este comentario, por supuesto, lo trasladé a un buen amigo mío todavía independentista y, bueno, lo volvió loco. Porque me salió, no, porque el 50% sí, pero lo otro lo exportamos y la exportamos. Digo, oye, no me vengas con historias. Las cuentas tú y los contribuyes, pero el resto te ayudan a que tú generes ese superávit. Y tanto monta tanto. Es decir, nosotros no creo que de manera espuria hayamos generado este superávit, ha sido como consecuencia de un esfuerzo, de una tradición posiblemente, de una manera de pensar la sociedad que antes se pensaba mejor en Andalucía. Pero ahora es así, pero también se ha de reconocer que es gracias a que tú me has ayudado a hacer esto. En dos formas, y con esto acabo, con brazos, los trabajadores que han venido. Si en Cataluña no hubiera habido inmigración, aquí no nos comeríamos el pico una rosca. Y después porque nos han comprado productos. Tiene que haber una armonía, tiene que haber una armonía, una comprensión de la dinámica, y que no puede estar solo en un lado lo que yo llamo el supremacismo. Esto es supremacismo, a plantear las cosas de esta manera unilateral. Victoria, bueno, para acabar. Muy breve, un par de cosas solo. El cuidado con el lenguaje, cómo utilizamos el lenguaje. Porque, claro, tú decías, ¿cómo puede ser un valor la independencia? Es que la independencia no es un valor, pero se habla del derecho a decidir. Sí. Exacto. Claro, y el derecho a decidir es libertad, es lo que yo quiero, es un derecho, como el autogobierno. O sea, ¿por qué se afianza tanto el autogobierno y tal? Es que se habla de derechos históricos, ¿no? Claro, sobre todo el País Vasco, aquí menos, pero derechos históricos. Claro, utilizas la palabra derecho y ya todo el mundo se tiene que callar porque la palabra derecho no se discute, ¿no? No, claro, pues es que derechos históricos no es nada. Los derechos no son históricos, son derechos que son convenciones, ¿no? Que en un momento determinado se deciden como tales, pero no como historia no existen, ¿no? Entonces, otra cosa, los catalanes, porque hay que hablar así, porque si no, los discursos, empezamos a ser antipáticos para España con el procés y con la independencia. Antes íbamos a España a hablar de lo que fuera, y los catalanes, una admiración que eso se ha perdido totalmente, O sea que ahí ha habido un cambio
brutal, ¿no? Yo lo he notado mucho hablando de temas como la educación, vosotros habéis sido pioneros, vosotros qué suerte tenéis, vosotros tal, pero no sino por lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea que esa antipatía mutua se la han ganado a pulso los independentistas. Por el proceso. Y luego, yo creo que es muy importante esta idea de para convencer con cosas concretas, pero claro, qué cosas y cómo concretarlas, ¿no? Porque, claro, a mí me parece que el tema de la financiación es básico, pero es el más difícil de acordar, porque, es claro, empezamos por no cumplir, se empieza por no cumplir el método o el sistema vigente, ¿no? Porque todas las comunidades se quejan de que no reciben las transferencias que tienen que recibir o que no reciben la financiación que tienen que recibir. Entonces, bueno, pues... complicado. Más transparencia. Pues lo dejamos aquí. Sí. Muchas gracias a todos. Només vull dir una cosa, una proposta, que s'impulsi a l'Erasmus al nivell de totes les comunitats. Sí, però un Erasmus interno. El Sòcrates que s'impulsi. I la gent quan surt de Catalunya alguna altra cosa pensa. Muchas gracias. La presentación del medio de comunicación digital España Plural por Siscu Bajas, buen amigo. Le paso aquí le paso la palabra. Siscu, com vulguis. Gracias Manuel. Sí. Bueno, gracias por invitarme a este congreso tan apasionante, tan interesante, pero si miráis los medios de comunicación, el eco que están dándole es tremendamente injusto. Estamos aquí federalistas de toda España y, en cambio, los medios de comunicación de aquí no lo explican. Unos porque creen que el tema no es importante y otros porque descaradamente quieren silenciarnos, o sea, no quieren, ¿no? Para luego poder decir eso que habéis comentado antes, de que los federalistas no existen para ellos porque no quieren que existan, ¿no? Entonces, la idea que os queremos presentar, José Bejarano desde Sevilla y yo desde aquí, si José consigue conectarse a través del Zoom, es una idea que está naciendo, o sea, es decirle verde a lo mejor suena fatal, ¿no? Pero es una propuesta que es crear un medio digital basado en la aportación de medios de comunicación de las diferentes comunidades autónomas que forman España, que tengan esa filosofía, ¿no? De concebir el periodismo como un servicio al ciudadano, objetivo, progresista, de control de la gestión pública, de denuncia de los poderes abusivos, de la corrupción, y con esa idea federal que tenemos, ¿no? Cada medio tendría su autonomía propia en el ámbito en que incida directamente, ¿no? Pero a la vez compartiría con los demás medios digitales pues reportajes, reflexiones que se consideren de interés común para todos, ¿no? Hay un referente que es cataluñametropolitana.cat, un digital en el que vuelcan sus informaciones medios del área metropolitana de Barcelona, donde viven unos 5 millones de personas, nada despreciable, y le hemos puesto un nombre provisional, que sería España Plural, y su idea, su vocación sería trasladar este modelo al conjunto del Estado y hacerlo asequible y atractivo para sus 48 millones de habitantes. Si no me descuento, yo creo que en España ahora hay 48 millones de habitantes, ¿no? O más, ya pronto. Casi, sí. España Plural pretende romper el esquema de los medios de comunicación actuales, que están obsesionados algunos por la información que nace y muere en Madrid. O sea, todo pasa en Madrid y lo que pasa fuera de Madrid no interesa, ¿no? Y otros se limitan a hablar solamente de lo que pasa en su comunidad. Y nosotros creemos que la idea de fondo que ahora impulsamos es que este nuevo medio, esta España Plural, sea una suerte de punto de encuentro entre gentes que compartan su interés por un periodismo riguroso, objetivo, progresista y pedagógico en las diversas comunidades o regiones autonómicas. Hay que movilizar para esta iniciativa digitales que ya existen en esas comunidades o quizás dar impulso a iniciativas que puedan sumarse a ella, ¿no?
La base de salida la componen, en principio, la Fundación Periodismo Plural, que edita y promueve cataluñaplural.cat y cataluñametropolitana.cat. Y también tenemos buena relación con La Voz del Sur, en Andalucía. Hay contactos incipientes con otras comunidades, ya digo que estamos creándolo ahora, ¿no? Ahí, por ejemplo, habría que ver qué tipo de relaciones podemos mantener con La Marea, que tiene una línea bastante coincidente con la nuestra. Al hacer el repaso del eco que está teniendo este congreso, he visto que el único medio que más o menos nos ha hecho caso es el diario.es, que no sé si en este proyecto va a ser un cómplice o competencia, no sé, pero hay una cierta sintonía y a ellos el tema les interesa. Lo que necesitamos ahora es avanzar en la configuración de los medios que podrían sumarse a España Plural, buscar las asociaciones, entidades o mecenas que puedan darle un primer impulso económico, ¿no? Siempre hay esa cosa del dinero, ¿no? No sé si habrá que hacer un concierto económico para tirar adelante esta aventura que ahora justo nace, ¿no? Nacimos desde la modestia y, por tanto, la infraestructura humana y material para esta primera fase ha de ser la mínima para que empiece a rodar, ¿no? La idea inicial es que esa base esté situada en Andalucía y vinculada a un medio de allí que se llama La Voz del Sur, para que no... Bueno, ahí tenemos. Hola, José, ¿qué tal? Ahora te veo, ahora te doy la palabra. Todo está sujeto a la evolución del proyecto y a los nuevos socios que puedan incorporarse, ¿no? Con esta presentación de ahora quisiéramos conocer vuestra opinión, vuestras reflexiones sobre la necesidad y la utilidad de esta iniciativa, y de qué modo puede Federalistas de Esquerras y las entidades, asociaciones representadas en este congreso apoyar y hacer sugerencias e implicarse en la misma. No sé, José, supongo que me has oído, danos tu visión desde Sevilla. Bueno, sí, déjame que te presente un poquillo, muy rápido. José Bejerano es periodista, estuvo mucho tiempo de corresponsal de La Vanguardia en Andalucía. Es miembro de la Junta de la Asociación de Periodistas de Andalucía y nos habla desde Sevilla. Gracias, José. Gracias, Isco. Bueno, desde aquí lo único que podemos decir es que queremos impulsar ese proyecto, queremos participar y que Andalucía tenga presencias, tenga un papel destacado en el proyecto. Inicialmente se incorpora La Voz del Sur, que es un periódico independiente, profesional, crítico y que pretende romper un poco el monopolio informativo centralista y el discurso del centralismo. Lo principal del proyecto es que tiene que ser un medio profesional hecho por profesionales con criterios profesionales sin obediencias políticas y con la vocación principal de la diversidad y del federalismo informativo, un poco romper el monopolio, como decías, que ostenta Madrid desde hace demasiado tiempo. El proyecto es todavía incipiente, estamos dando los primeros pasos, hablando con gente, recabando apoyos y un poco creando redes con otras comunidades que puedan participar. La intención es incorporar un medio en cada territorio. Tendremos que hablar con Plaza Pública de Galicia, con probablemente La Marea de Madrid. La idea es contactar con medios de cada territorio, que compartamos una serie de contenidos y que compartamos una visión descentralizada del país, ¿no? Más o menos eso es en lo que estamos trabajando. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario de los asistentes. En Castilla y León no sé yo cómo va a quedar la cosa, porque si se independiza media Castilla, igual tenemos que buscar otro autónomo, cómo organizarlo, ¿no? Pero nada, la idea es esa, y aquí hay una se aceptan pregunta, ideas, sugerencias, interlocutores y bueno. Aquí. Solo quería preguntar, desde una óptica
diferente de las intervenciones que ha habido aquí. Yo soy federalista desde hace mucho tiempo, pero voto independentista. Por algo me suena el artículo todavía de Linz en que los plurinacionalistas de España se tienen que unir, soberanistas, independentistas, si no, no van a hacer nunca nada. Y por lo que he oído aquí, vamos a hacer nada. Yo tengo 80 años, hace 30 que los libros de texto intenté hacer ejercicios de la corresponsabilidad de los niños, de los adultos de bachillerato, ya calcularan el grado de cooperación que era necesario. Eso hace 30 años y me parece que no hemos avanzado mucho. Propuesta: quitar el nombre de plural por plurinacionalidad. La propuesta me parece muy bien, pero sentiría de otra manera. ¿Alguna otra? Aquí. Siscu, comentabas el poco impacto que tenemos. Que no es culpa de que no lo sepan, vaya, porque se lo hemos dicho a todos. Que tenemos a veces en la prensa. Yo comparo noticias que salen con esto mismo, ¿no? Y realmente a veces es ridículo. O sea, es decir, que están dando a lo mejor como gran noticia cosas que para mí son anécdotas de la vida cotidiana y que no tendrían por qué tener más trascendencia. Yo creo que esto es tiene diferentes causas, pero yo creo que quizá una de las más importantes es que realmente hay mucho interés en que el federalismo no aparezca como una opción. Es decir, yo creo que los medios de comunicación independentistas esto yo creo que lo tenemos claro. Es decir, no podemos visualizarnos como una opción, ¿no? Entonces, yo pregunto, delante de esta propuesta que hacéis y que vais a trabajar, que estáis empezando, ¿cómo podemos colaborar? ¿Y cómo colaboraréis vosotros hacia el federalismo? Es decir, de alguna forma, ¿cómo podemos mutuamente ayudar? Yo, me parece muy bien vuestra iniciativa, creo que es un momento en que hay que defender el periodismo serio, el periodismo profesional. Tenemos una sociedad en estos momentos en que parece que todo se mezcla, lo que es verdad, de lo que es mentira, de lo que el bulo que se fabrica, con cosas que no, en fin, al final surge como una especie de analfabetismo funcional respecto al que lee las noticias, que no sabe interpretar realmente qué es lo que, en lo que se puede fiar y de lo que no se puede fiar, ¿no? De alguna forma. Por tanto, me parece muy sano y muy necesario para nuestra democracia que salgan estos medios, ¿no? Entonces, yo creo que como federalistas tenemos que potenciar que haya un periodismo realmente serio e independiente, independientemente de que ideológicamente pueda aproximarse más a un modelo social más liberal o más de bienestar, que haya un mínimo de democracia. Yo creo que eso lo tenemos que potenciar, pero obviamente un diario federalista que claro, tiene que también dar soporte a nuestras ideas. Entonces, ¿cómo lo vais a hacer esto? De alguna manera, ¿cómo veis la colaboración mutua entre el federalismo vuestro y el nuestro, ¿no? Otras preguntas por aquí, Jesús, comentarios. Sí, aunque yo voy a tratar de contar un poquitito, como parte, yo vengo de Madrid, como parte de la Asociación Española por una España federal, en la que las personas, la misma presidenta de Federalistas de Esquerras es vicepresidenta. Lo digo porque a efectos de difusión y de generación o de contactos posibles, en estos momentos hay en la Asociación Española, me parece que hay 14 asociaciones, ¿no? Y entonces realmente podéis entrar, conectar quizá con la página web de la asociación, o si queréis
que nos facilitemos para que os digan, porque la gente que está en los lugares son los que conocen también los propios medios que podrían facilitar la difusión, ¿no? A mí. Hola, buenas tardes. Sí, a mí de entrada me parece una idea con muchísima fuerza. Es decir, un diario, un periódico, una imagen federal que nos haga salir de un país ensimismado, Cataluña volcada hacia adentro, Andalucía hacia adentro, Galicia hacia adentro. Es cierto que tenemos grandes periódicos, no nacionales, incluyo en ellos también, por supuesto, a La Vanguardia, al periódico de Cataluña, al diario más importante de Galicia, pero una idea central, federal, que nos haga salir un poco de ese ensimismamiento y capaz de trasladarse a la España en general, a la España plural y federal que queremos un poco imaginar, podría ser para mí una idea única, una idea que ahora mismo de momento no existe y que podría tener su espacio y su argumentario. Ya está. Pepe, ¿te animas tú primero? Bueno, yo tengo poco más que añadir. Yo lo que a la pregunta de cómo se puede colaborar, yo creo que es cuestión de tender puentes, de estar pendiente de la evolución del proyecto. Las puertas están abiertas. Se trata de, precisamente por eso estamos aquí, se trata de ponernos a vuestra disposición, contar con vuestro apoyo, ver posibilidades de colaboración. Estamos empezando a caminar, entonces crear redes, crear contactos y bueno, a Siscu lo tenéis ahí, quedaros con su contacto y vamos a empezar a caminar y vamos a ir concretando el proyecto. Y estar informados y estar pendientes de cómo va el proyecto y cómo vamos evolucionando. Yo creo que estamos en el mismo barco, creo que vamos en la misma dirección y en ese sentido debemos ir juntos, debemos colaborar, debemos apoyarnos mutuamente. Bueno, es poco más lo que tenemos en este momento. Ahí está la idea, está la intención. Yo creo que el modelo, el proyecto coincide. Se trata de crear sociedad y crear sociedad en una dirección muy, muy concreta, que creo que coincidimos plenamente en el objetivo, el rumbo lo tenemos el mismo. Y se trata de ir avanzando y contando con vosotros y que vosotros contéis con nosotros. Yo creo que eso en este momento es lo único que podemos ofrecer, mantener contactos, tener los contactos y tener abiertos los canales para ir colaborando en la medida de las posibilidades y las disponibilidades de todo el mundo, ¿no? El ofrecimiento de Jesús de Madrid es fantástico, es eso, o sea, un poco es eso, es conocernos, intercambiar. Todavía no estamos en la fase de deciros que hagáis un Bizum, ¿no? Que sería la cosa que se lleva ahora, ¿no? Pero un poco, ya llegará ese momento que yo creo que habrá que hacer un poco ese esfuerzo, ¿no? Y bueno, nada, la idea es esa, hacer un medio que no solamente hay que convencer a los independentistas de que el federalismo es una buena opción, sino también a los centralistas, es decir, que no estamos ahí, estamos no solo para luchar contra el independentismo, sino para ir convenciendo a la gente de que nuestra propuesta es la ideal para organizar el país en el que vivimos y que lo intentamos, los que somos periodistas, hacerlo a través de ese sistema, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Lo dejamos Gracias aquí vosotros. para esta primera parte del día y os convocamos ya para después de comer con propuestas para la acción que conducirá a la mesa Joaquín Prats. Gracias.